Buenas noches, familia en Cristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro video lectura en el Evangelio de según San Juan. Hoy vamos a estar vamos a concluir el capítulo 9 y quiero introducir y empezar el capítulo 10. Entonces dice la palabra del Señor hoy en San Juan capítulo 9, verso 35, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y hallándolo, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo: ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: Pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo: Creo, Señor, y le adoró. Cristo reconoce a quienes lo reconocen a él en cuanto a su verdad y a sus caminos. Recuerdan que Juan 14:6 nos dice Jesús que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nuestro Señor Jesús se revela por gracia a los hombres. No porque sean buenos, no porque seamos merecedores, no porque pertenecemos a cierta familia, somos de cierta raza, tenemos un nivel tal de educación, nada de eso. Es por gracia, por el favor inmerecido de Dios. Qué misericordia inexpresable ha de haber sido para el ciego haber sido sanado de su ceguera, para que no solo fuera sanado, sino que pudiera con sus propios ojos ver al Hijo de Dios. Nadie sino Dios debe ser adorado. Y aquí no vemos a Jesús diciéndole: no me adores a mí. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios. Él no le negó la adoración porque Jesús no era solamente un profeta, no solamente era un otro maestro más, no. Jesús era el Hijo de Dios, que Dios se encarnó, tomó forma humana, habitó entre las personas, habitó entre los habitantes de la tierra. Y aquí en esta porción, él le dice al ciego: yo soy. Lo estás mirando, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Mesías. Y entonces el que era ciego le adoró. Todos los que creen en Jesús le adoran, porque Él es digno de ser adorado. No solo recibió la vista física, sino que también la espiritual, al reconocer a Jesús. Primeramente, en el verso 17, lo reconoció como un profeta. Ahora que lo ve cara a cara, enfrente de él, y Jesús le declara: yo soy, lo reconoce como su Señor. Entonces, ¿qué pasa en nuestra vida? Llegamos a conocer al Señor. Entre más estamos en la palabra, entre más estamos en este camino, conocemos más profundo, conocemos más acerca de Dios. E iniciamos en la fe como bebés, tomando leche espiritual, pero no podemos quedarnos así. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando, y no para creernos superior, no para menospreciar, no para hacer sentir mal a las personas, sino porque es nuestro deber conocer personalmente a Dios, y Él se deja conocer a través de las Sagradas Escrituras. Él se revela hacia nosotros. Pero cuando nosotros vamos a Cristo, empezamos a verlo de una manera diferente. Entre más andamos con Él, mejor vamos a comprender quién es por medio de lo que Él dice ser en las Escrituras. Hoy en día, tristemente, muchos dentro de iglesias evangélicas cristianas se han formado su propio Dios. Mi Dios no me haré eso. Sí, la Biblia dice eso, pero no, eso no es importante. Eso es desafortunado y muy triste cuando esto sale de la boca de personas que se llaman pastores. Sí, está en la Biblia, pero no es importante. Yo no me meto en esos asuntos. Paz y amor. Mira,
cuando estamos en Cristo, la verdad de Cristo causa una división correcta entre lo profano y lo sagrado. No puede haber una unión de las tinieblas con la luz. No hay lugares intermedios. Bueno, no quiero ni estar al lado de Jesús, ni quiero estar en contra. No, estamos por Jesús o estamos en contra. Y créeme que no queremos estar en su contra. Es más, Pedro nos dice que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Pedro 3:18, si lo lees, bueno, rápidamente lo vamos a buscar y lo vamos a leer. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, para que veamos lo que dice. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Si en verdad deseamos saber más de Jesús, debemos seguir andando y caminando con Él. Ir a Él, seguirlo a Él. Por eso Hebreos nos dice que los ojos tienen que ser puestos no en los pastores, no en los predicadores, no en los teólogos, no en los líderes religiosos, no. Nuestros ojos, nuestra vista, nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, quien es el autor, el que inicia la fe y el consumidor, el que la completa. Los ojos tienen que estar puestos en Jesús. Ahora, esto no es excusa para que nosotros digamos, bueno, mira, yo no estoy firme en servir a Dios. Y siendo líder, si no, tenemos que tirarnos a los pies del Señor y rogarle al Señor que nos ayude, que endereza nuestras veredas, porque es importante examinarnos si estamos en la fe. No porque se repitió una oración. Repetir una oración no es lo que salva. La fe en Cristo, que es un don de Dios. Un hombre no te puede decir, mira, repita esta oración y porque repetiste esa oración te va a salvar. No, lo que salva es el don de fe que Dios te da a creer sinceramente en Él. Te quita la ceguera de los ojos. Él te da vida porque Efesios dice en el capítulo 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había manera, se nos hablaba de Dios y ni caso hacíamos, ignorábamos, nos molestábamos, etcétera, hasta que Dios nos dio vida, hasta que Dios nos dio el don, otorgó el don de fe para creer, el regalo que es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios que Él nos da. Entonces, por eso mismo es que nosotros llegamos a la fe no por no por repetir una oración, no, pero el creer en el Señor Jesús. Y cómo es que nosotros creemos, llegamos a creer en Él. Él nos alumbra nuestros ojos, nos da vida, nos da vista, nos ayuda a entender, quita la ceguera que estaba en nosotros y nosotros respondemos en oración a Él. Ahora, estoy diciendo que las oraciones no se deben hacer, no. Se deben de hacer, ¿verdad? Porque cuando uno recibe al Señor, hace una oración y no tiene que ser una oración tan elocuente y tan lleno de palabras grandes. No, simplemente, Señor, yo te recibo, perdóname, límpiame, reconozco que te necesito, soy un pecador en necesidad de un gran Salvador que eres tú. Y solamente sé que solamente por medio de mi fe puesta en ti puedo ser salvo. Entonces, tristemente, hay lugares donde se dice, por ejemplo, hay un campaña evangelística y hay cientos de personas afuera. ¿Y cuántos quieren recibir al Señor? Vienen, repite esta oración y los declaran ya salvos. Sin decirles, mira, la verdadera evidencia de que ustedes en verdad han nacido de nuevo es que el cambio se producirá y ustedes deben y procuren buscarse dónde reunirse, dónde ser discipulados, dónde crecer en su fe y permanecer en Cristo y habrá frutos de eso. Entonces, a eso es lo que nosotros debemos de entender, que cuando caminamos con Jesús va a haber un crecimiento si en verdad hemos creído en el Señor.
Si no hay un crecimiento en nosotros, si no hay un cambio de lo que éramos, seguimos siendo los mismos, aunque hayas repetido una oración, aunque asista a una iglesia, aunque cargues una Biblia, la fe salvadora es un don que solo Dios otorga. Dios es el que salva y por su gracia llegamos a ser salvos. Y entonces este ciego, por la gracia y la misericordia de Dios, Dios le da la sanidad de su ceguera, no solo la física, sino también la espiritual. Lo que ha hecho Dios con nosotros, lo que hemos creído en Él, nos ha sanado de nuestra ceguera espiritual, porque éramos ignorantes, éramos rebeldes, éramos enemigos de Dios, y ahora le debemos nuestra devoción, le debemos nuestra vida. Verso 39 dice, y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos no tendrías pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. A los fariseos les chocó que Jesús pensase que eran ciegos espirituales y era la realidad. Jesús estaba hablando la verdad, estaban espiritualmente ciegos. Físicamente no lo estaban, pero espiritualmente lo estaban. Los fariseos posiblemente hubieran tenido una excusa por su incredulidad si no hubieran sido testigos de lo que ocurrió. A los que fueron receptivos, a los que reconocieron que el pecado en verdad los tenía ciegos en cuanto a conocer la verdad, fueron libertados por la verdad de Dios. Él les da entendimiento y revelación espiritual. Es aquí un don que Dios nos da entendimiento, nos revela quién es. Y ese es ahí donde tenemos la capacidad, en ese momento, al don de fe que Dios nos da para poder creer en Él. Antes se nos hablaba y rechazábamos, se nos daba folleto y los tirábamos, los rompíamos o simplemente los botábamos. Pero un día Dios nos venció, rompió nuestra resistencia y nos alumbró, nos dio entendimientos, nos dio revelación acerca de quién era, y en ese momento puso vida en nosotros y nosotros pudimos creer para salvación por medio de Jesucristo. Ahora, lo que Jesús sí rechaza es aquellos que se vuelven arrogantes estando ciegos. Entonces, hay que procurar la humildad. No hay que ser soberbios, ni altivos, ni creernos algo. Oh, yo sé teología, yo fui al seminario, estoy en el seminario, estoy tomando cursos. No, y tenemos que cuidarnos. Yo tengo que cuidarme de esto, de decirle, Señor, ayúdame a ser humilde. Jesús es el ejemplo supremo. Él dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Y eso es lo importante. Debemos aprender de Él, que Él fue manso, Él fue dócil y Él fue humilde. Juan 10:1 dice, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. De noche a menudo se juntaban las ovejas dentro de un redil para ser protegidas de ladrones, del tiempo, ¿verdad? Del clima o de animales salvajes, lobos, osos, lo que sea, lo que fuera. Y los rediles eran como cuevas, apriscos o áreas abiertas rodeadas de paredes construidas de piedras o ramas. Y por lo general el pastor dormía dentro del redil para proteger a sus ovejas. Obvio, eso era lógico, lo necesario. Y del mismo modo como un pastor cuida de sus ovejas, Jesús, el buen pastor, Él cuida de su rebaño. Cuida de aquellos que lo sigan a Él. No a los que sigan a ciertos predicadores y ministerios, no, a los que sigan a Jesús. Es más, el profeta Ezequiel profetizó de la venida del Mesías y dijo que él sería el pastor que apacentaría a sus ovejas, en Ezequiel 34, verso 23.
Verso 2 y 3 dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, y a éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Esto se hacía en ocasiones cuando varios rebaños de distintos pastores se traían al redil para pasar la noche. Las ovejas podían reconocer la voz de sus respectivos pastores y respondían solo al llamado de ellos. Puedes ir al internet, puedes ir a YouTube y poner las ovejas oyen la voz de su pastor y van a surgir varios videos donde el pastor tiene un silbido, tiene una manera de llamar a sus ovejas y se lo enseña a alguien más y puede hasta sonar a nuestros oídos exactamente igual. Lo asombroso es que las ovejas, al escuchar a la persona que no es el pastor, no se mueven, no hacen nada. El momento que el pastor ahora toma el lugar, hace el silbido, hace el llamado o toca lo que sea, el sonido que ellos reconocen que es de su pastor, empiezan a obedecerlo y encaminarse hacia su voz y hacia lo que él les está ordenando hacer. Eso es asombroso y de esa manera nosotros entendemos que nosotros somos las ovejas, somos los que Dios está cuidando. Y hay personas, hay falsos maestros, falsos profetas, predicadores que predican, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de decrétalo, decláralo y al contar al 3 y Dios tiene que hacer. No, mira, Dios no está obligado a hacer nada. Dios, cuando Él quiere sanar, Él sana. Cuando Él decide no sanar, no va a sanar, pero tiene un propósito. Tenemos que ver en las escrituras, vemos estos acontecimientos. Por ejemplo, hubo uno que se acercó, un leproso, y dijo, si quieres, Señor, puedes sanarme. Y el Señor dijo, yo quiero que tú seas sano. Sé sano. Fue sanado instantáneamente. Y en otra ocasión, el apóstol Pablo estaba clamando al Señor, pidiendo sanidad. Había un aguijón, una enfermedad. No sabemos exactamente. Hay algunos que sugieren algunos tipos de enfermedades, pero él le pidió 3 veces al Señor que se lo removiera y él dijo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, la respuesta fue no. Y había un propósito en eso. Entonces, Dios tiene poder para sanar. Yo no dudo de su poder. Él es el mismo que puede producir milagros y va a producir milagros, pero no cuando yo le diga al contar al 3, no cuando yo imponga mis manos cada vez, pero cuando el Señor decida hacerlo. Y entonces por eso nuestras oraciones al orar por alguien enfermo, pero Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces, eso es increíble, cómo las ovejas reconocen la voz de su pastor. Las verdaderas ovejas siguen a su pastor. Las cabras no lo siguen, ellos hacen lo que ellos quieran, pero las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Verso 4 de Juan 10 dice, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. La iglesia de Dios en el mundo es como un redil de ovejas expuesto a los engañadores y a los perseguidores. El gran pastor de las ovejas conoce todas las suyas. Cada oveja, él ya conoce, él sabe quién es. Las cuida por su providencia, provee para sus ovejas, cuida, proteja a sus ovejas, los guía por su espíritu y por su palabra. Él va delante de ellas como los pastores orientales iban delante de sus ovejas para ponerlas en el camino tras sus pasos. Recuerdan, las ovejas oyen la voz de su pastor y sigan al pastor.
el pastor los guía al lugar donde deben de llegar, a un lugar seguro, un lugar donde va a llevarlos para alimentarse, para, ¿verdad?, reposar, para descansar. Y los ministros, los pastores, deben servir a las ovejas en sus preocupaciones espirituales, no aprovecharse. Y hay personas que puedan aprovecharse y abusan y son como líderes autoritativos, se creen dueños de las ovejas. No son dueños de las ovejas. Son llamados a apacentar las ovejas. Así le dijo Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas, alimenta a mis ovejas. Y entonces nosotros debemos entender eso, que cualquier persona que trata de sobrepasarse su autoridad es alguien que no está haciendo la voluntad de Dios. Ahora, al otro lado de eso, también los ovejas deben de sujetarse a sus pastores. Esa es una ordenanza del Señor, a sus pastores que viven y predican, enseñan de acuerdo a las escrituras, hablan las escrituras, viven las escrituras y tienen un honor. Eso es un honor. Tienen doble honor por ser personas que están apacentando las ovejas, enseñándoles la palabra del Señor, y debemos de honrar a nuestros pastores. Orar por ellos. ¿Recuerdan cuando Moisés estaba orando, verdad? Y tenía las manos levantadas y empezaba a bajarlas por cansancio, y estaba ahí Aarón y Hur y estaban ahí levantando las manos? Los miembros de las iglesias, los líderes de los pastores deben de estar, ¿me entienden?, al lado de sus pastores, ayudando en oración, ayudando en servicio, porque los pastores se cansan. Yo se lo puedo decir. Pero la gracia de Dios nos sustenta, la gracia de Dios nos ayuda, y somos una iglesia, somos un pueblo, un cuerpo que debemos, ¿verdad?, ayudarnos los unos a los otros. Entonces el Espíritu de Cristo va a ponernos, nos pondrá por delante una puerta abierta para poder entrar. Entonces, aquí al final hablaba de que Jesús les hablaba por alegorías. ¿Y qué es eso? ¿Qué es alegoría? Esa es una expresión que realmente describe más bien describe una expresión misteriosa que a la vez encierra y contiene un significado espiritual. Dios nos ayuda a entenderlos, pero si rechazamos a Cristo y somos incrédulos a Él, estamos resistiéndole a Él, no vamos a entender, así como los líderes religiosos estaban cegados, no podían entender, pero porque ellos, ¿verdad?, tenían envidia de Jesús, no querían creer en Jesús, a pesar de todo lo que estaban viendo, las maravillas que hizo Jesús, las sanidades que hizo Jesús, y en vez de, ¿verdad?, darle gracias a Dios, lo insultaban, que tenía demonio, que era samaritano, etc. Entonces hay que pedirle al Señor que nos ayude a abrir nuestros ojos. Si decimos, bueno, no es que no entiendo mucho la palabra, mira, es importante orar, es importante pedirle al Señor que nos dé entendimiento, que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia, toda verdad. Y pues con la ayuda del Señor vamos a ir creciendo más en esto. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.